Hola, hola. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al Blanco, este espacio en el que estamos se llama El Blanco. Es un atelier que hace más o menos 30 años que ya estamos, que todo lo que sucede acá está consagrado, digamos, a la cultura, al arte, a las relaciones humanas. Somos ya la segunda generación que estamos trabajando acá. Así que bueno, es una nueva etapa para el espacio y estamos muy contentos de recibir a Jorge y a su obra. Y bueno, por el momento nada más y bueno, dejo en buenas manos. Bueno, gracias, esperemos pasar una linda tarde. Gracias. Hola a todos, bueno, bienvenidos. Bueno, primero tomo la palabra porque tengo que hacer una aclaración, dado que el libro se ha presentado hace una semana en Escobar. La editorial es de Escobar y hoy no hay ningún representante de la editorial porque en Escobar se está haciendo la feria del libro de Escobar. Entonces, como no hay un representante, el que está encargado de los libros es un muchacho que vino de Hungría, que se llama Jason o algo así, y que está... ¿De qué parte de Hungría? Hungría capital. Bueno, esa es una aclaración de justamente que no vino nadie de la editorial por este tipo de situaciones, ¿sí? Así que bueno, ahora lo dejo en manos del prologuista, porque él prologó el libro. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bien, bueno, sí, se nota buen ánimo. Mi nombre es Fernando y acá, como me recordó Nati, les pido que silencien los celulares. Ella que sabe manejar la sala porque es actriz, directora. Bueno, mi nombre es Fernando Villar y sí, tuve el honor, el placer de prologar esta novela. Ahora vamos a leer algún pedacito. Pero les cuento un poquito quién soy yo, ¿no? Cuando yo escucho hablar a alguien o voy a algún lugar, me gusta saber quién me está hablando. Y un poco como nos enseña esta novela, somos muchas cosas, ¿no? Pero a veces cuando uno se define tiene que elegir algunas palabras, algunos conceptos. Y yo empecé como historiador. Yo estudié la carrera de historia. Me falta entregar la tesis. Quedó ahí truncada porque, bueno, crisis como las que tuvo el protagonista de la vida, de la novela, crisis de vida, como tuvo el protagonista de la novela, me llevaron por otros caminos. Y estaba viendo un tutorial de cómo se hace una presentación de un libro. No busqué el tutorial, pero una de tantas sincronicidades de las que vamos a hablar hoy tuvo que ver con que yo justo estaba escuchando la presentación de un libro y esta persona decía que para que una presentación de un libro sea buena tiene que tener una anécdota, tiene que contar un poquito de qué trata el libro y generar la inquietud para que la gente lo quiera leer, ¿no? Así que vamos a empezar por la anécdota. Cuando tuve esta crisis, que fue un poco una ruptura del corazón allá cuando tenía 30 años, cayó en mis manos por sincronicidad un libro de Jung, que bueno, me voló la cabeza, El hombre y sus símbolos. Veo ahí que algunos dicen que sí lo deben conocer, es bueno, uno de los últimos libros que editó y un poco, digo yo, el primero que hay que leer, ¿no? Y en esa crisis dije, no me quiero seguir dedicando a esto de dar clases de historia ni trabajar con mi familia. ¿Qué puedo hacer de mi vida? Digo, vamos a hablar de esto, vamos a estudiar esto y a dar talleres y cursos. Y bueno, así fue que eventualmente la conozco a Nati, que hizo algunos cursos conmigo, que a su vez ella vino a dar algunas clases de psicodrama. Yo doy por sentado que todos saben quién es Nati, ¿no? Pero bueno, Nati, la hija de Jorge, y ha dado también algunas clases o prácticas de psicodrama también dentro de estos cursos que doy, que tienen que ver con la teoría de Jung, que tienen que ver con lo que yo llamo pensamiento transpersonal. Para mí esta es una novela transpersonal, vamos a hablar un poco de eso. Y yo hacía 2 meses más o menos que había empezado a tomar talleres de escritura. Yo nunca estudié literatura, estudié historia,
Evidentemente como historiador he leído literatura porque son fuentes para escribir la historia, pero no me considero un lector sí de historia, porque cuando uno estudia historia lee mucho, ¿no? Pero no tanto de literatura y mucho menos escritor. Pero bueno, empecé a escribir, tomé unos talleres y sentí que el tallerista con el que tomaba los talleres me empezaba a quedar un poco chico porque, bueno, recaía más en la parte gramatical, digamos, etcétera, y digo, yo acá estoy escribiendo cosas que tienen que ver con los arquetipos, con el inconsciente colectivo, con la sincronicidad. Entonces decía, ¿cómo hago para encontrar a alguien, un mentor, un guía, un referente que lea y me haga una devolución? Y justo esa semana aparece Nati y me dice, mira, mi papá escribió esta novela y me pareció que vos podías escribir el prólogo. Bueno, nos puso en contacto, ¿no? Y para mí esa es la primera sincronicidad, de alguna manera, una especie de coincidencia simbólica. Tuvo la generosidad de leer los poquitos cuentos que he escrito hasta ahora, así que para mí es un honor que te hayas prestado a leer esos cuentos y te agradezco. Y bueno, yo leí la novela, escribí el prólogo, nos pareció interesante leerlo ahora en esta apertura, porque es cortito, y me parece que, bueno, por lo menos fue mi intención que introduzca bien la novela, ¿no? Así que bueno, ese soy yo, entre otras cosas, hablando un poquito de lo que Jung propone, de sus principales conceptos que me parece que aparecen en esta novela. Y bueno, creo que, para que sepan un poquito de mí, si te parece, la presentamos a María, le pasamos el mic, se presenta a ella. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María del Carmen. Bueno, vamos a hacer una presentación cortita. Yo soy acuariana, me presento así. Y soy psicóloga, soy astróloga, escribo. Jorge también me ha ayudado en la escritura, por supuesto es mi profesor de astrología. Y bueno, y estoy acá acompañando un poquito este evento, esta maravilla de transmitir, de ser en una novela en este caso, pero en la maravilla de ser que es Jorge, ¿no? Que yo un poco acompaño eso y celebro eso. Así que bueno, gracias por haberme permitido estar acá, un placer que estén ustedes acá y espero que lo disfruten. Bueno, gracias María. ¿Algo que quieras decir vos? ¿Seguimos? Yo les quiero invitar a leer un párrafo, ahora después vamos a ir al prólogo y a la primera parte del libro, pero hay un párrafo que me parece interesante, que es un poco lo que yo les quiero proponer que pase hoy, ¿no? Pensé, bueno, charlándolo mucho con Jorge, que es como una invitación a que este sea un encuentro no tanto desde la cabeza, no tanto desde la razón. Y en esta novela, donde el protagonista tiene algunas sesiones, podríamos decir, de terapia, de psicología, un poco ortodoxas, vamos a hablar un poco de eso, en un momento la psicóloga le dice lo siguiente. Para la razón, lo que te pasó con el número 64, que se le repetía continuamente al protagonista, es una especulación inútil. Pero para otra parte, que te constituye, nombrala como quieras, significa una saludable actividad. Cuando el intelecto reina, crecidamente pobre resulta la vida. Pero cuanto más inconsciente uno pudiera llegar a percibir, tanto más vida es integrada. Esa experiencia que tuviste existió, se te manifestó, no la inventaste. Nosotros los humanos generalmente nos identificamos con nuestras conciencias y quedamos ahí, aferrados. Las nociones de espacio y tiempo tienen una validez solo aproximativa. Estamos aprendiendo y me parece sano hablar de cosas inaccesibles a la razón. Solo puedo deslizar que esas coincidencias que te ocurrieron casi en el mismo tiempo no estuvieron basadas en fuerzas mecanicistas de causa-efecto, sino en principios de analogía, metáfora y simbolismo. Como diría Jung, fue como una erupción de significado. Entonces, ¿qué querrá decirte el número 64? Me pareció lindo porque es una invitación a que hoy nos ubiquemos en ese lugar, no querramos quizás analizar tanto, pensarlo tanto desde la razón, la estructura, la narrativa, que también es interesante obviamente, pero la propuesta hoy es abordarlo desde este otro lugar.
Sí. Bueno, yo no sabía que él iba a elegir esto. Saben que yo soy poco ortodoxo, académico, y bueno, esto que planteó él me da la posibilidad de decir algo que no muchas veces lo dije. Yo a los 14 o 15 años leí algo que no entendí para nada, pero que me cautivó. Que fue lo que dijo Hermes Trismegisto de cómo es arriba es abajo, como una cosa muy linda, no la entendí para nada, como en esos momentos de total confusión y de fracaso en fracaso de mi vida, ante lo que me proponía el mundo, yo digo, qué interesante. ¿Qué me querrá decir? ¿Cómo es arriba es abajo? ¿Cómo es adentro? Entonces, quedé impactado y a partir de ahí empecé a estudiar psicología, pero no para recibirme y atender, sino porque no tenía la menor idea de quién era. Entonces se sucedieron las cosas y la historia de mi vida y los fracasos que siguieron ocurriendo. Fracasos contra un mundo que proponía algo y que yo estaba en discrepancia. Pero asumía que yo estaba, no digo enajenado, pero digo que es interesante esto porque hay cosas que son incomprensibles y muy ricas y que quizá en el transcurso de esta novela aparezcan. Pero bueno, quería decir eso. Bien. Bueno, la propuesta es un poco al acuerdo que llegamos acá con Jorge, es ir leyendo un poco el prólogo, comentando alguna cosita. Y bueno, sean benévolos conmigo, que es la primera vez que escribo un prólogo. Falco Peregrinus es un puente entre la realidad cotidiana y el mundo intrapsíquico, y en este caso, el de su protagonista, Fernán. La vida cotidiana de Fernán transcurre en Buenos Aires, es la pantalla en la que proyecta su mundo interior. Por eso la descripción de lugares resulta familiar, pero también misteriosa y simbólica, como lo es Buenos Aires, como lo es nuestro inconsciente. También las racionales partidas de ajedrez y en el polifacético bar Berretín. Los viajes contemplativos en colectivo, La Boca y su místico riachuelo, Belgrano y sus escarpadas barrancas o acaso abismos, y el misterioso y escondido barrio chino, entre otros. Todo lo que se nombra, todo lo que sucede, tiene un sentido, o varios, como ocurre con los símbolos cuyos significados son inabarcables, no aparentes. El autor, con pasos de alquimista, nos invita a intuirlos y desplegarlos conforme avanza la historia. La obra comienza de manera perturbadora, con un sueño vívido que atormenta al protagonista y que marcará la tónica del viaje transpersonal que está por comenzar. Fernán transita la mitad de la vida, una etapa que suele estar caracterizada por una profunda crisis existencial. La historia se centra en el momento en que lo construido por él ya no puede mantenerse en pie. La pasión de Fernán es la fotografía, pero ejercerla como profesión parece haberlo atrapado en una vida de monotonía y de sinsentido. Puede captar la belleza y el caos del mundo, pero se siente incapaz de conectar con él. La máscara detrás de la cual se esconde es el obturador de su cámara. Ha aprendido a sobrevivir buscando entender y controlar su entorno, como cuando captura momentos que busca fijar en su cámara. Sin darse cuenta, ha construido una vida marcada por la soledad y la incomprensión. El autor, en un comprometido tránsito, construye un personaje complejo, introvertido, racional, con comportamientos compulsivos y con síntomas asociados a ese tipo de polarizaciones. A raíz de su crisis, todo lo que no ha expresado en el camino recorrido emerge de las profundidades de su inconsciente a través de sueños que resultan motorizantes, sincronicidades y serialidades o coincidencias aparentes, experiencias místicas, repentinas y sobrecogedoras, vínculos afectivos nuevos y profundos y el encuentro arquetípico con su ánima, que cumplirá el rol de guía. Fernán recibirá, y nosotros también, herramientas valiosísimas para cualquier viaje de autodescubrimiento. Seremos invitados a entrar en la lógica del pensamiento no lineal a través de acertijos o koanes y oráculos que nos parecerán no comprensibles. Seremos desafiados a identificar las sobreidentificaciones y a reconocer y amar los múltiples yoes que nos habitan. Falco Peregrinus
no es una obra de cetrería. Es un vuelo de libertad hacia nuestro interior. Es una obra que merece ser leída, releída y experimentada. Bueno, espero haber podido sintetizar un poco todo lo que me apasionó de esta obra en el prólogo, sobre todo el tema del pensamiento no lineal, esto que les invitaba con el párrafo anterior a no pensar linealmente, a ver qué se les presenta, a escuchar el cuerpo, las sensaciones, conforme lo van leyendo, lo que los interpele o lo que no. Y sobre todo el tema de la sincronicidad, que es algo sobre lo que a mí me gustaría profundizar un poquito como para tener un puntapié para empezar a hablar de algo. Incluso te olvidaste de que Fernando. Bueno, ahora... Bueno, otra sincronicidad, sí, ahora hablando de sincronicidades. Una de las primeras cosas que me impactó, que bueno, llega como de la nada, de un día para el otro, la posibilidad de escribir el prólogo, y el protagonista tiene prácticamente mi nombre, Fernando, ¿no? Se llama Fernán. Tiene 41 años, cumple 41 años en enero. ¿Qué más? Después hay algunos otros nombres, está un Agustín por ahí en la novela también, que es mi pareja. Así que sincronicidad es un montón. Mi intención de empezar a escribir, que aparezca él. Esperemos que el año que viene publicar también, con su mentoría. Así que bueno, para mí un montón. Bien, la idea es, porque me parece que hay un párrafo muy bello que sintetiza esto de la sincronicidad y que me parece un lindo punto de partida para también abrir a la posibilidad de que comentes más en profundidad y que la gente también pregunte y aporte. ¿Hay algo vos que quieras comentar como para ir? No, bueno, de alguna manera voy a seguir un poco esa línea de las sincronicidades, ¿no? O sea, digo, de alguna manera a Jorge se le ocurrió que era bueno que yo esté acá hoy y después cuando empecé a leer la novela me di cuenta que había una psicóloga que no era muy ortodoxa, que digamos. Bueno, yo intento salir un poco de lo que debería ser, ¿no? Dentro de lo que hago en el cotidiano. Y bueno, también de alguna manera me sentí identificada, interpelada con el personaje, o sea, como que tenés a Fernán y a Andrea Buizón al lado tuyo. Bueno, nada, muy divertido, pero es parte de lo que estás diciendo, ¿no? Las sincronicidades. Y eso explica un poco de las leyes herméticas también, de como es arriba, es abajo, o sea, no podría ser de otra manera, es como es y por algo es, entonces por algo ustedes están acá y nosotros estamos acá también. Así que, para agregar un poquito lo de la sincronicidad. Yo quiero agregar algo que no me quiero olvidar. ¿Cómo surgió esta novela? Porque en general cuando uno escribe, en la época en que surgió yo había terminado un poemario. Pero de pronto una chica que se llama Graciela me dice que había medicado a una paciente, esta chica es homeópata, que había medicado a una paciente con un medicamento que se llama Falco peregrinus. Falco peregrinus es el halcón peregrino. Pero si ustedes van a la farmacia homeopática, tienen que pedir Falco peregrinus de acuerdo a la receta que le haga el homeópata o la homeópata. Entonces a partir de ahí empezó a reverberar en mi cabeza algo. El Falco peregrinus está ligado a un juego de omnipotencia minusvalía, ¿no? Es decir, aquella persona que tiene eso, al tomar este medicamento, no quiero equivocarme, corríjanme los médicos homeópatas que están aquí, que son maravillosos. Entonces, ese medicamento, que es la esencia del conflicto, ayuda para una armonización de su ser, no desde lo pronunciado por la alopatía, ¿no? Que es otra manera de ver las cosas. No quiero darle el micrófono a esta chica porque es temerosa del público. Así que bueno, seguimos. Bien, bien. Sí, la idea es, bueno, ahora pasar por la parte de este pequeño texto y después sí, que nos cuentes más, ¿no? Sobre el origen de la idea y de dónde surgió. Y vayan pensando ustedes también preguntas, que me parece que es lo que va a enriquecer la presentación. Bueno,
Un grito estremecedor. El cuerpo le ardía. El fuego le comía los labios. Así despertó, aligeró su garganta y emergió un no, ronco, angustiante. Vio negrura, vio cenizas. Sacudió la cabeza y enseguida musitó algo inentendible. Suplicó aire, exigió aire. No pudo soñar nada más siniestro. Pasaron unos minutos de una pesadumbre morbosa, y cuando cesó un poco su espanto, abrió aún más los ojos, y estos se fijaron en la hora, 7 menos 20. Respiró hondo, bien hondo, un par de veces, y cuando encendió la luz del velador, vio su mano temblar. Suspendido en la confusión, se incorporó con la cabeza entre las manos y las piernas colgando a un costado. Las sábanas estaban bañadas en sudor. Fijó su mirada en el suelo y permaneció inmóvil, tratando de recordar esa pesadilla, de razonarla. Luego, un loco intervalo en el que todo se le borró. Luego, la pesadilla de nuevo y de nuevo la convulsión. Era un lugar indefinible, una interminable llanura como pudo haber sido un desierto. Era quemado en la hoguera y no se quejaba. Era unos siglos atrás, acaso en el medioevo, nadie lo lloraba. Lo extravagante de ese suplicio, la causa, no fue por su rebeldía, sino por su resignada esterilidad, por su no hacer nada, nada de nada. En ese lugar, en el mundo y en ese tiempo, el condenado era aquel que vivía una vida fría, el que andaba de puntillas, manso, domesticado, con la pereza del vulgar, con la indiferencia de quien no quiere sufrir. Creyó que ese sueño era un claro testimonio de su futura muerte. Fue solo un momento. Fernán, con solemne flacura, pelo oscuro y no muy alto, su cara, de espectral palidez, parecía una entera dedicación al misterio. Ya cumplido los 41 años, con infinitos insomnios y no muy hábil para lo irrazonable, para lo metafísico, las matemáticas, los cálculos eran su debilidad, y tenía el hobby de coleccionar números capicúa. Antisocial por excelencia, escondía su desesperanza para no despertar compasión. Oculto detrás de sus propios ojos, se valía de su única audacia, ser anónimo, un forastero del mundo. Indispensable señalar que había algo que aumentaba la luz de sus ojos, algo que escondía y celosamente, un microscópico pasatiempo, una magia. Se decía a sí mismo, le gustaba llamarla Zayn, en secreto. Mientras soñaba su quema y en sincronicidad, en perfecta correspondencia temporal, en Japón erupcionaba un volcán. Un estallido social estremecía a Vermax. La vecina de Fernán tenía un acceso de fiebre, Marte y Plutón salían de sus órbitas. Bueno, elegí empezar por acá porque, sobre todo por este último párrafo, donde Jorge enumera lo que para nosotros serían cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? Lo repito, mientras soñaba su quema y en sincronicidad, uno de los cuentos que yo escribí, que le pasé a Jorge, también tenía que ver con la quema de una bruja. Cuando leí esta parte también me quedé como impresionado. En perfecta correspondencia temporal, en Japón erupcionaba un volcán. Un estallido social estremecía Vermax y la vecina de Fernán tenía un acceso de fiebre. Marte y Plutón salían de sus órbitas. Esta es una enumeración que para cualquier occidental es descabellada. Me hizo acordar a la enumeración de Borges, cuando él habla de la enciclopedia, de una enciclopedia china que enumera: los animales se dividen en, y dice, pertenecientes al emperador, que de lejos parecen moscas, que están pintados por el pincel fino, con pelo de camello. Bueno, una enumeración absurda. Y eso es un poco la mentalidad oriental, que está muy presente en la novela también, ¿no? Aparece el I Ching, aparece mucho de las intervenciones, vamos a decir, de la terapeuta de Andrea, de Fernán, tiene que ver con el pensamiento oriental, con el Tao, ¿no? Y es esto de relacionar las cosas de una manera acausal. Vos usás esa palabra también en el primer párrafo que leí. No hay una relación de causa y efecto. Si yo empujara este libro, el libro se caería, ¿verdad?
Hay una causa y hay un efecto. Sin embargo, hay cosas que suceden en simultáneo o más o menos cercanas, como enumera Jorge en este párrafo, ¿no? Que tienen como hilo conductor el fuego, la erupción, el calor, que es lo que está viviendo él, que pensaba también cuando leía el libro. Una señal de iluminación muchas veces es, para las tradiciones de sabiduría, esta sensación de prenderte fuego, ¿no? Entonces, me parecía interesante arrancar por esto, por la sincronicidad, por las cosas que no se relacionan por causa y efecto, que suceden en simultáneo, y que para los que a veces somos más racionales, las descartamos como una mera coincidencia, pero que si nos detenemos y pensamos en el símbolo, o pensamos qué representa de nuestro mundo interior, perdón por ser tan autorreferencial, ¿no? Pero digo, ¿por qué aparece Jorge en este momento que yo quiero escribir con una novela que tiene que ver sobre las cosas que quiero escribir? Bueno, puede ser una casualidad, es una posibilidad, pero yo me detengo a pensar qué representa para mí, cómo mi mundo interior, mi microcosmos, se expresa en el macrocosmos, en el afuera, ¿no? Hay un autor que habla de la sincronicidad como un puente entre la mente, o el mundo interior, el alma y la materia, lo que pasa afuera. Bueno, creo que cuando uno está en Tao, tranquilamente podría decir la psicóloga de Fernanda, Andrea, el camino se va dibujando al andar. Así que yo empezaría por ahí, atendiendo a las sincronicidades y preguntándote cómo nace esta obra, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué decidiste escribirlo? Si pasó algo. Sé que en otras novelas tuyas han nacido por sincronicidad. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco eso. En esta novela pongo mayor énfasis en algo que desde adolescente me cuestionaba, ¿no? Como dije anteriormente. Pero un poco la idea que traté de soslayar, de manifestar casi rotundamente es, y estoy hablando en general, en el mundo occidental lo fácil es, la palabra fácil es adelante, en el mundo oriental es aquí y ahora. Llamativa diferencia, no estoy hablando ni mejor ni peor de Occidente y de Oriente. Nosotros nos levantamos y hay que seguir y estamos en la palabra adelante constantemente. Pocas veces nos detenemos en el aquí y el ahora. En este caso, lo rico de esta obra fue que justamente se menciona a Jung, porque Jung abrevó en Oriente, cosa que no lo pudo hacer Freud. Y no estoy diciendo que Freud no ha sido una figura importantísima en la psiquiatría, en el conocimiento del inconsciente. Pero Jung se atrevió a ir a Oriente y a partir de ahí empezó a conectarse con el I Ching y con otras tantas cosas que rompían con el pensamiento lineal. ¿Sí? Entonces, en esta obra se manifiesta indudablemente todo esto a partir de la psicóloga en sí, y pongo énfasis en la psicóloga porque siempre, en general, puse personajes masculinos, pero pongo a la mujer en sí porque la mujer hace unos cuantos años ha dado un viraje, dado que se hizo cargo de algo que antes no se había hecho cargo. Y esto es una función de deseo, de acción y de hacerse valer. Es decir, todas las mujeres que están acá a esta hora, si hubieran nacido hace 200 años, estarían preparando la comida para los maridos, lavando la ropa y yo no sé qué otra cosa más. Hoy es otra la cuestión y por eso no estoy haciendo un homenaje a la mujer, sino estoy diciendo, hoy la mujer está tomando decisiones, es profesional, porque se hace cargo de lo que antes no se hacía cargo. Inversamente, el hombre es más costoso ir a esa parte sensible que tiene la mujer. Y esto no quiere decir que alguno no lo sea. Siempre pongo la imagen de si yo entro a un bar y escucho en una mesa a un par de hombres. ¿De qué hablan? No estoy hablando mal de los hombres, ¿eh? Estoy haciendo algo que es una observación. Están hablando de coche, de plata, de dólares, de minas, de mujeres.
pero no estoy hablando mal, estoy hablando de lo que es en general la cuestión. Pero hay hoy muchos hombres que se acercan mucho más a lo que es la sensibilidad. Uno de mis hijos ha cambiado al bebé cuando se hacía popó, ¿sí? Hace 100 años el hombre no tenía el contacto directo con la criatura. Estoy diciendo esto como para que ejemplificar un poco que esta novela tiende a romper estructuras, porque a mí me rompió la estructura, todo esto, no convencimiento de lo que me proponía el mundo. La ilusión que me vendieron acerca de la felicidad no fue así, por eso fui de fracaso en fracaso, que me sirvió para algo. Prefiero mucho más a un hombre o a una mujer que sufre y en esta lidia con uno mismo me está diciendo que vive, y no a un hombre que se la pasa. Y no estoy haciendo una crítica, esto es una observación. Sí, yo te robo un momento para decir esto. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cómo están, me van a decir que están bien, ¿no? Bueno, Jung se preocuparía. ¿Por qué? Porque se entristece, porque Jung cuando hablaba con una persona y le decía, ¿estás bien? Pero cuando interpelaba a un hombre y le decía, no estoy mal, bueno, bárbaro, estás en una crisis y podés transformarte a partir de la crisis. Esto es un poco lo que está narrado en esa novela, de un personaje casi solidificado y que de pronto le viene un vendaval por destino, ¿no? Entonces, un poco la temática es esa, ¿no? Falco Peregrinos, el entender por qué hay un juego de omnipotencia minusvalía, de poder y de no poder, y en ese juego hay una misma energía con diferente resolución, que es la intensidad. Mi yo puede tomarlo y hacerlo vida y ser poderoso, o ante eso ser un minusválido y estar con una o con un poderoso. Es un juego vincular, pero ya me fui a cualquier lado. No, de eso se trata, No. Ahora, justo esto que decías, ¿no? Esto, digamos, es como que esta novela empezó a gestarse allá por esos 14 años con esa mirada, porque ahora está publicada, ¿no? Digo, eso también tiene que ver con los procesos. Esta chica que conociste que de algún modo te rompió la cabeza, me parece. Y otras tantas cosas me siguen rompiendo. Pero sí, claro, pero ver que un medicamento tiene lo que estaba buscando yo muy en el inconsciente y aparece de golpe, entonces me da la pauta de que tenía que escribir algo. Y ese algo se desarrolló justamente en un personaje con similares características, que uno lo puede llegar a revisar como si hubiera tenido un padre, que lo tiene, pero en realidad no lo es tanto. ¿Es así o no? ¿Sí? Sí. Bueno, bien. O sea que aparece este medicamento y a vos se te dispara. No es que el nombre de la novela que sale de este medicamento viene a nombrar una novela que ya existía. Ok, o sea, porque esa fue la pregunta, ¿por qué son bien? Y yo no sé si vos vas a querer ir un poco por este lado, a mí me da curiosidad. ¿Cómo es para vos el proceso creativo de sentarte a escribir? ¿O cómo fue el proceso creativo de esta novela en particular? Si nos querés compartir, capaz como yo me estoy dedicando a escribir, me interesa. Pero siempre me parece que es interesante. Escucho a muchos autores que dicen que escribir es un padecimiento. Gente que se sienta más al estilo de Mozart y fluye y escribe. Quizás cómo fue para vos ese proceso sería mi pregunta. Estoy hablando de mí. Para mí el proceso de la escritura en un principio es abrirme a lo que me diga el hemisferio derecho. ¿Qué es eso? Eso es una percepción hasta extrasensorial. Pescar algo que me viene. Entonces en el imaginario yo ya estoy pensando, y cuando estoy o caminando o fuera del escritorio, ya estoy con la cabecita pensando ahí que aparecerán o no aparecerán acontecimientos. Que creo que esto
le pasa a cualquier escritor, sobre todo de novela, porque la poesía tiene otro género. Yo la poesía la escribo a la noche y con un buen vino. Pero en este caso es como empezar a imaginar a un personaje, a quererlo y a generar un conflicto, porque toda novela es un conflicto. Entonces, a partir de ahí hay un proceso. No me acuerdo cómo fue, pero en realidad yo soy bastante extraño en cómo escribo. No puedo tener una temática y escribir lunes, miércoles y viernes. No. Yo creo que también a cualquier escritor de novela le pasa lo mismo, cualquier escritor. Y luego desmenuzar los personajes, lentamente, muy lentamente, pero sabiendo ya de antemano el conflicto. Yo ya tenía en mente el conflicto, un conflicto en donde se jugaba minusvalía, entre otras cosas, minusvalía, omnipotencia, porque este personaje tenía otras peculiaridades, ¿no? Otras locuras. Él mencionó un número, ¿no? El 64. Y esta novela tiene una propuesta para cualquier lector que pueda llegar a desentrañar este número, y si lo desentrañan yo los invito a tomar un café, porque no lo van a encontrar, o sí. Yo ya les adelanto de que si lo van a leer van a estar adelantados en esto, y entonces van a ser lo suficientemente Conan Doyle, ir al detalle, ya tienen una ventaja. Pero descubrir este número es interesante, por eso la propuesta de la nota, ¿no? Si yo no había entendido mal, creo que la editorial propone un regalo para el que descubra, porque se da esto de la serialidad, aparecen un poco, o de sincronicidad, aparece siempre el mismo número de varias maneras, eventualmente en la novela se glosa, ¿no? Las distintas apariciones, pero hay uno que no, que pasa desapercibido, que yo no sé si fue a propósito. ¿Sabes qué? No te diste cuenta que... No, mi intención fue... Mi intención fue en la nota adicional, porque yo evoco a Nabokov, y Nabokov fue un crítico literario, el que escribió Lolita, un maestro, y él dice que el verdadero lector es el relector, es el que vuelve a leer, y eso lo pongo en la nota adicional sustancial, que justamente tiene que ver también con el recordar, volver a pasar por el corazón, porque recordar es recordis, cordis es corazón, volver a pasar por el corazón. Entonces yo he leído novelas que las he dejado en la página 40 o 50, pero hay otras que las he leído 2 veces, porque me he perdido algunas cosas de la primera, ¿no? Bien, esto me hace pensar, bueno, un poco en Borges, ¿no? Que ya lo citamos por segunda vez, que él decía, cuando un libro no es para vos, déjalo, digamos, no te da la vida para leer todo lo que hay para leer, y otros quizás es para leer 2 veces, que no pasa muy seguido tampoco. Y pensaba, bueno, en la famosa máxima de Heráclito, ¿no? Nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río. ¿Qué opinás vos de eso? ¿Qué pensás? Es, no solo por la parte un poco, yo lo había puesto acá, lo de esto de releer, vos hacia el final decís que bueno, que en la parte más mecánica de la lectura uno quizás está atento a ciertas cosas que en una segunda lectura no. Pero no solo, digamos, esto mecánico de la lectura, sino que si yo dejo pasar un tiempito y lo vuelvo a leer, ¿qué pasa? ¿Es otro libro? ¿Yo soy otro? ¿Veo otras cosas? ¿Qué tenés para decir al respecto? ¿No? Porque para mí algo en la novela, sobre lo que también quería, algo que quería destacar y sobre lo que te quería preguntar es que un poco para lo transpersonal o para Jung, tenemos muchos yoes, dentro somos legión, somos muchos, y me parece que es algo que pasa en la novela, que se ve, que lo va descubriendo el protagonista, pero que Andrea, la psicóloga, parece que lo tiene un poco más claro y juega mucho con eso, ¿no? Entonces preguntarte qué pasa con esto de que somos muchos, que al volver a leer voy a encontrar cosas que antes no, porque quizás la obra no es la misma, no sabemos si misteriosamente en un universo borgiano las letras se mueven de noche y el texto cambia, pero sí es verdad que nosotros somos otros, ¿no? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Sí,
En el caso de que nosotros somos otros es porque si nos permitimos ser otros. Por eso estamos yendo contra la cultura habitual. La cultura habitual está basada en una ignorancia amorosa, pero ignorancia al fin. Porque yo estoy hablando desde la conciencia y es una minúscula parte de mi psiquis. Y el 70% de mi Jorge, ¿dónde está? El de cada uno de ustedes. En sombra. Es obvio. A partir de esto podemos explorar esa oscuridad. Podemos habitar con la conciencia esa oscuridad que es mayoritaria y que nos permite ser más fieles a nosotros mismos. Este es también el desafío del libro, llevar a repensar la vida, no a vivir en un islote de nuestra totalidad. Cosa compleja, pero al mismo tiempo motorizante como para darme cuenta de que yo estoy, y esto creo que lo dije no hace mucho, viviendo en una casa pero en el altillo o en el comedor, desconociendo que tengo el sótano, esto y lo otro. Es decir, desde la ignorancia estamos viviendo y no está ni mal ni bien. Si yo vislumbro que puedo expandir la conciencia, significa que puedo ir a otras partes que me constituyen. No sé si soy claro. Entonces la propuesta es, si yo voy a otras partes, yo puedo llegar a ser, además de este Jorge, otro Jorge. Y otro Jorge. Y otro Jorge. Qué magnífico, ¿no? Bueno, esto justamente es la idea, la intencionalidad, independientemente de que se pueda o no realizar, ¿no? Y luego, el tema de la lectura, sí, a mí me ha pasado que yo he leído a Hermann Hesse cuando tenía 14, 15 años y lo leí. Me acuerdo que leí Demiano, que leí el juego de Avalorio, y el juego de Avalorio no lo entendí ciertas cosas, y después cuando tenía 30 comprendí otras cosas, y esta es la riqueza del escritor. A mí el que me apasionó y que me prendó fue siempre Hermann Hesse, ¿no? Pero digo, en este caso, esta diversidad de yo es bueno que uno se lo plantee, ¿no? ¿Quién soy? ¿De quiénes somos? ¿Podemos aventurarnos a lo desconocido? ¿Salir del altillo y bajar al sótano o al comedor? No. ¿Por qué? Porque yo creo que el altillo es mi lugar. Entonces, la alegoría de la caverna, ¿cuál es? La de Platón. ¿Qué dice? Que todos estaban viendo imágenes y era su vida, pero hay uno que empezó a dudar. Uno dudó y se levantó y empezó a caminar. Imagínense, ir a lo desconocido. Ir a lo desconocido, el temor que lo llevó, pero dudó. Y esta duda es la duda filosófica, no es la duda de los escépticos. Y a partir de esa duda encontró que salió de la caverna y vio otra dimensión de vida. Bueno, creo que esto es un poco lo que nos propone la vida, si quieren. ¿Qué somos? ¿Qué es la vida? ¿Y qué hacemos de nuestra vida? Entonces, está un poco reflejado mucho en el libro. No sé si... A ver, un poco, a mí me interpela, como había dicho, desde lo laboral, ¿no? Desde lo vocacional, y también un poco abre ahí la perspectiva hacia lo que la persona, desde mi modo de ver o con lo que me encuentro, sufre, lo aqueja, la atormenta muchas veces, y qué es lo que está buscando, ¿no? Y digo, cuántas preguntas y cuántas respuestas posibles puede haber a partir de esa consulta. A esta persona lo lleva a una situación muy particular, a la consulta, estaría bueno que lo descubran, pero creo que también tiene que ver con la sincronicidad, ¿no? Lo que debería ser, lo que tenía que ser, y de repente empieza a preguntarse, ¿no? Empieza a dudar, quizás como en la caverna, a ver si hay algo más, a ver cómo es, a ver si me animo. Y ahí está
los miedos, en las posibilidades, y también pienso en la mirada de los otros, en el contexto, en lo que nos condiciona socialmente. Digo, muchas veces estamos limitados desde ahí y no solo lo vivo en lo laboral, sino lo vivo en lo personal también, ¿no? Bueno, Jorge sabe muy bien que yo estoy ahí entre el animarme y el perder el miedo también a hacer otras cosas, y creo que esto es un poco también lo que uno puede encontrar en esta novela, por lo menos desde mi mirada, y entonces también se me ocurre como abrir esa posibilidad de las variables, ¿no? Que quizás depende de la teoría, podemos encontrar que en otras dimensiones ya están, ya son, ya somos. Y acá nos cuesta ir y venir entre eso, ¿no? Y somos en todo, en lo que nos pasa, lo que vivimos. Entonces, bueno, digo, esta novela es parte tuya, así como lo comentaste, es parte de nosotros, Fernando, porque también estamos involucrados ahora. Es parte de ustedes que la están compartiendo y que ojalá la lean y la puedan disfrutar así, y les permita también preguntarse, responderse, animarse. Entonces, nada, agregar eso, ¿no? Es lo que a mí particularmente me pasa, que lo vivo a diario y que es tan amplio y tan atrayente que si uno pierde el miedo, creo que se pueden dar cosas muy, muy interesantes. Y pensaba en esto de la introducción, no sé si me voy por otro lado. Que fluya. Quemar, destruir, transformar, lo que quema, ¿no? Lo que no se puede tolerar, de lo que tiene que salir, ¿no? Entonces digo, en esta entrada, en esta introducción a la novela aparece un sueño, que en tanto de sueño nos hace dudar un poco, porque no es la realidad. Eso no es la realidad. Nos abre ahí un camino por algo que empieza a quemar y que tiene que salir y tiene que transformarse también, ¿no? Entonces digo, mirar un poco la experiencia humana como una transformación, ¿no? Quizás a través de lo que se quema, de lo que muere, pero para renacer en otras realidades o en otras versiones de uno mismo, estos yoes, ¿no? Sí, lo que dice María es alquimia. Es alquimia. En la alquimia estaba el atanor, que sería la olla, en donde se ponía el plomo y se quemaba. Y se llegaba a una nigredo, que es el estado de putrefacción, para luego transformarse. El fuego es dolor, es crisis. Cuando nosotros tenemos dolor, tiene el dolor la conciencia que está en el altillo. Para que se resquebraje, se destruya en parte e incorpore otras partes de uno mismo. Pero si yo perpetúo en algo, en un Jorge, inevitablemente voy a tener otro Jorge que me están demandando subir al escenario. No sé si soy claro. La idea justamente es esto. Esto es un juego de sombra y de luz y de sombra. El fuego quema, el fuego purifica. ¿Sí? Tantas cosas absurdas se hicieron, quemaron a Giordano Bruno y a tantos herejes, pensando justamente, pero esto que estamos hablando es todo lo contrario, esto es alquimia, esto es una posibilidad de transformación. Y la transformación no es sencilla, porque se está quemando algo que es la conciencia para que... Es como si ustedes pusieran la materia prima en el... Para comer algo, ustedes tienen que tener una materia prima. Elijan qué comer. Pollo a la calabresa, bueno, ponen el pollo, ponen el ajo, ponen esa es la materia prima. Luego, ¿dónde la ponen? Para que se coma. En el fuego. Y ahí podemos comer. Lo rico. ¿Nosotros ponemos nuestra materia prima en el fuego? No. Y esto es la posibilidad para el ser humano futuro, pero también hoy incipiente en algunos espacios en donde uno puede intentarse esto.
¿no? Me fui para cualquier lado. No, o sí, pero está bueno. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, pensaba también esto de los múltiples yoes y las sobreidentificaciones, ¿no? Fernán está sobreidentificado dentro de esta necesidad de controlar, el que ordena, ¿no? El lugar que habita tiene unas características particulares, su profesión, ¿no? Que le permite ordenar, capturar el momento, aunque lo desconecta. Y yo cuando leí el título, antes de empezar a leer, que leí Peregrinus, dije, bueno, esto debe ser un viaje espiritual, un peregrino que va, ¿no?, en búsqueda de algo, y quizás no es tan literal, la búsqueda no es tan hacia afuera, sino que es más hacia adentro, aunque igual van a hacer un viaje al sur en un momento. Pero pensaba que cuando uno está sobreidentificado con algo, uno está como anquilosado, ¿no? Está rígido, está con una máscara, diría Jung, una máscara un poco oxidada que no se puede sacar. Pareciera que se genera destino, que empiezan a pasar cosas que te llevan a correrte de ahí, un poco, como decía María, hay un acontecimiento particular que lo obliga a que esto suceda. A veces no es tan... Iba a decir, a veces el llamado no es interior, es exterior, nos pasan cosas fortuitas que nos ponen como en movimiento, ¿no? Pero bueno, siempre hay una correspondencia dentro y afuera, como venimos diciendo, así que también es interior. Pero digo, en el caso de una persona que quizás no lee este tipo de novelas, no lee a Hermann Hesse, no sabe quién es Jung, no viene a este tipo de presentaciones, es un poco más difícil escuchar esa voz interior, ¿no? Entonces viene como un hecho intempestivo, inesperado, que te pone en movimiento, que es un poco lo que le sucede al protagonista. Y pensaba si esta rigidez que lleva a Fernán a este sinsentido de la vida, lo voy a decir así, a esta rigidez, y la figura del padre, que aparece en la novela también, relacionada con el tiempo, ¿no? Y una especie de, no sé cuánto puedo decir de la novela o no, pero una especie de afición que tiene Fernán, que es arreglar relojes. Se empieza a obsesionar con arreglar relojes. Desarreglar. No sé si querés comentar algo al respecto, porque me parece interesante, porque quizás en la búsqueda personal que todos tenemos, la estemos buscando o nos parezca que venga de afuera, la figura del padre, del tiempo, de la estructura es importante. No sé si querés agregar algo. Claro, sí. A ver, la figura del padre. Si uno lee esta novela, puede llegar a interpretar desde el lado psicoanalítico que el padre es el culpable de... Bueno, yo propongo otra cosa totalmente diferente. El padre tiene que ver con el sistema de Fernán. Tiene que existir en el sistema, en esa constelación de Fernán, una autoridad despótica. ¿Por qué? Porque es una autoridad que él la tiene y la proyecta. Y que esa autoridad, si uno la trabaja, puede llegar a ser una autoridad amorosa. Es decir, lo que no vive mi conciencia, que está en el inconsciente, me lo juegan mis vínculos. Entonces yo me puedo preguntar, ¿con quién estoy? ¿Qué puedo aprender de esa persona? Porque me está jugando un juego de luces y de sombras, y nos vamos para cualquier lado. Pero, porque estamos hablando desde otro paradigma, porque yo les estoy diciendo de que no somos independientes. Yo les estoy diciendo de que nosotros configuramos un sistema en donde si yo me siento en una silla, el otro se sienta en otra silla, mi hijo en otra silla y esto y lo otro. Y entonces configuramos una totalidad. ¿Puedo incorporarla? Y esto es lo difícil, porque si yo empiezo a cambiar, mi pareja me va a decir, cambiaste, yo quiero que seas el mismo de antes. Pero yo me hice cargo de una parte mía y ya no soy el mismo. Yo soy Jorge y además otro Jorge. Pero ella quiere que sea este Jorge. Entonces ahí está el lío, ¿no? El conflicto. Digo, no es que esté mal o bien, sino un poco intentar dejar de ser uno, no monopolizar. Yo puedo llegar a ser siempre. Un escritor o un psicoterapeuta. Y me puedo ufanar. Qué bárbaro, soy un genio.
Pero hay otro Jorge que no tiene nada que ver conmigo y me dice, ¿y este? Entonces este me hace somatizar. Porque está queriendo decirme algo. Y ahí está el juego, que es otro paradigma, no está el tema de, porque mi padre es así, yo soy así. No hay una causa-efecto en sí. Ojo, esto es el tema de, no estoy tirando palos contra el psicoanálisis, no, estoy diciendo, Freud, meterse en oscuro en esa época fue increíble. Luego, para mí, se quedó y vino Jung. Y Jung agregó hasta un punto en la astrología y vino otro. Y ¿podemos seguir aprendiendo? ¿Qué es lo magnífico? Me parece como que es un desafío para nosotros, porque estoy hablando sobre todo de qué es la vida, cuál es el significado de la existencia para ustedes. Es sano hablar de cosas que habitualmente no se hablan, porque estamos tomados por un mundo, y si yo estoy en conflicto con ese mundo, qué bueno es empezar a preocuparme por otras cosas. No estoy diciendo que dejen de trabajar y que dejen de... No, simplemente... Y este es el tema fundamental de la novela, ¿no? Romper esquemas como para atreverse primero a decir, no tengo la menor idea de quién soy. Es real. Y no está mal. Y no es agresivo. Porque hay un 70% de inconsciente que me constituye y no tengo la menor idea. ¿O ustedes saben? Nadie. Bueno, ¿puedo saberlo? Epa, ahí empiezo. Y ahí empiezo a comprender la vida desde otro lugar. Independientemente de lo que lo pueda habitar. Entonces, básicamente, esto es el tema de la novela. Yo sé. ¿No? Anda mal mi percepción. Pero bueno, esencialmente eso, no sé si te lo contesté, pero eso es. Está bien. La gramática de Fernández, ¿no? Sí. Podríamos ir de a poquito abriendo a ver si la gente quiere preguntar. Algo más que yo quiero mencionar. Bueno, está hermosamente escrita la novela, tiene muchos ganchos para que no la pueda soltar. Entre ellos tiene un enigma que le plantea la psicóloga Fernán, que no lo vamos a contar, o sí, podemos plantear el enigma, o que lo lean. No, realmente le hace una pregunta, el acertijo. Si alguien tiene la respuesta, quizás que no la diga. Es un acertijo que nos invita, digamos, a corrernos justamente del pensamiento racional, que son cómo ordeno, a ver si me lo acuerdo bien, si no lo leo acá. Vos lo... Cómo la psicóloga le dice, sabiendo que esta persona, que es Fernández, es muy racional y adicta a descubrir enigmas, ella, sabiendo el lugar de confort para entrar en esa mecánica y que luego él pudiera abrirse, le dice, bueno, está bien. Entonces, trate de ubicar 10 personas en 5 filas, de modo de que cada fila tenga 4 personas. Lo repetimos. Trate de ubicar 10 personas en 5 filas, de modo que cada fila tenga 4 personas. Si ustedes me lo contestan ahora, me crece el pelo. A mí me engañó porque me tuvo hasta el final pensando en una cosa que se me volvió en la cabeza como más poética. Yo no sé si puedo compartir lo que pensé porque no es la respuesta. Yo dije, bueno, quizás como todos tenemos múltiples yoes, entonces aunque acomode a las personas, terminamos siendo 20 esquizofrénicos o algo así. Después diste como pista, la psicóloga le da como pista, en un momento le nombra a Leonardo da Vinci, también un multifacético, ¿no? Típico hombre del Renacimiento, se manejaba dentro de múltiples disciplinas. Entonces digo, bueno, debe ir por ahí la respuesta, porque encima lo nombran a da Vinci, bueno, llegó al final y bueno, nada que ver, no vamos a decir más nada, pero bueno, no es esa la respuesta. Así que está lleno de ese tipo de cosas, ¿no? El enigma, sí. Sí. Yo quiero confesar que no terminé de leer la novela, pero esa parte está buena porque me estoy enterando de algunas cosas que no sabía y además todavía sigue esa emoción, ese entusiasmo vivo. O sea, estoy acá sentada
y de alguna manera también comparto con ustedes esto que no sé todavía, no sé cómo termina. Yo pensé en el enigma, a mí que soy razonadora compulsiva me rompe la cabeza eso, porque hay cosas que quedan sin resolver y son como agujeros negros, ¿viste? Pero pensé en el espejo. Mira, y no había llegado a la parte de Da Vinci, si los ubicamos en espejo. No conozco la respuesta, los invito a descubrirla, pero es muy interesante esa parte. Sí. La consulta al I Ching, la aparición de un hexagrama, la lectura de la imagen del hexagrama, de la sentencia. Y también, si ustedes alguna vez consultaron el I Ching, estás toda la novela esperando que en algún momento lo expliquen, porque el I Ching no lo entiende nadie, ¿no? Justamente el chino básico. Así que está escrita, aparte de ser bella, está escrita de manera tal que, bueno, no la podés soltar. Así que también lo tuve que leer en tiempo récord, porque la editorial necesitaba el prólogo. Así que, bueno, por suerte está bien escrito y es lindo y lo leí rápido. Aparte, después de haber estudiado historia, tengo ejercicio para la lectura, digamos. Así que a mí me gustaría abrir, no sé si vos querés decir algo más, igual va a haber oportunidad, a que ustedes puedan preguntar, comentar, para que, bueno, se vuelva, esta es la parte más rica, más interesante, más linda. No sé cómo hacemos con el micrófono, si nos escuchamos así. Si no, yo me acerco, no hay problema. No, se escucha. Se escucha, bien. Buenísimo. Queda para ustedes ahora. A mí me quedan resonando palabras, cosas que fueron diciendo alrededor en el transcurso de la charla. Y una palabra es omnipotencia y otra una cosa que dijiste, Jorge, de la diferencia entre Occidente y Oriente, ¿no? Nosotros como occidentales estamos volcados hacia adelante, ¿no? Ni bien nos despertamos, y en Oriente sería, ¿no? este vivir el presente, ¿no? Aquí y ahora, ¿no? Una ontología más del presente. Digo, esa tensión o sea, porque todos vivimos, o sea, todos tenemos esa tensión de alguna manera, ¿no? Esa tensión, ¿se resuelve? ¿No se resuelve? ¿Qué hacemos con eso, no? Porque, nada, pregunta. Sí. Pero es interesante hacerse esa pregunta, porque en la Tierra están los pares de opuestos. Hoy Oriente ya está muy occidentalizado. Vos vas a China o vas a Japón y hay mucho movimiento occidental. Pero en la tradición oriental hay un sentir metafísico que no tiene Occidente. Y esto no quiere decir que en algunos espacios reducidos exista lo metafísico. Entonces, si yo puedo poner palabras, la acción es Occidente, la contemplación es Oriente. No estoy determinando que todo Oriente es así, no estoy determinando que Occidente es así. Lo interesante de esto justamente es contemplar. La palabra contemplar es magnífica. A ver, Kelly, ¿vos qué podés decir de la palabra contemplar? Yo le invito a Kelly porque Kelly tuvo el honor o tuvo la dicha y desgracia de estar con Borges y que lo acompañó cuando perdió la visión. Pero, bueno, me estás haciendo ir a otro lugar. Un lugar de aclaración. no te escucho. Voy hacia lo claro. Aclaración. Vamos, entonces, ir hacia lo claro es decir que fui maravillosamente alumna y nada más que alumna de Borges. Y eso significó sincronicidad en muchos aspectos en relación con la diacronicidad. Quiere decir, dijeron varias veces la palabra proceso. Proceso es tiempo, es cronos, es el sí con el crono, con el tiempo y con los tiempos simultáneos, y a la vez cambio y evolución. Quiere decir, es el apócope de él,
y vaya a la gramática de la lengua, que Jorge la utiliza inconsciente o conscientemente, y no estudió precisamente gramática como yo. ¿Estamos? Y no me sirvió la gramática matemática y sin diacronicidad y sin sincronicidad. Entonces, puedo ver incluso a Jorge en relación con muchos planteos que no dejan de ser planteos que no son plantas, porque no crecen. Siguen en discusión negativa. ¿Tiene que ver el escritor con su obra? ¿Se muestra en su obra? ¿Y son los personajes de su obra? Sí y no. E incluso otros han dicho, buscando, uy, es lo que quiere ser y no es. Porque no puede, no llegó, no fue. Entonces, cuando Jorge estuvo hablando incluso de lo que a los 14 años lo tocó, y habló de un Hermann Hesse, como a mí me tocó un Hermann Hesse y después, mucho después, cronicidad, un plus en sus 7 libros metafísicos simbólicos, con mucho de Marcelo personaje y Marcelo Plus. ¡Qué casualidad! ¡Qué sincronía! ¿Y qué diacronía? Cuando el símbolo de un sentido lo llevó a recordar, es decir, a volver con el corazón a su niñez y a su adolescencia del proceso de vida. Tan trágico el del autor, que se manifestó en ese anhelo de ser otro persona y en su búsqueda a través de los 7 tomos. Así es. Incluso el título, En busca del tiempo perdido. Ajá. El Cierto. tiempo de los errores, de los disparates, de las frivolidades, de las cosas por encima del interno. Entonces, esto que ha mencionado Jorge, ser alumna de Borges, fue haber sido como alumna un poco lo que es tu protagonista, el fotógrafo. El fotógrafo de su externo y de las tantas veces que me dijo idiota. No hables tanto y aprende como ahora que me provocaste. No, lo que ocurre es que también hay que revisar también que Borges decía cosas en donde vos sabés muy bien, y esto lo charlamos muchísimas veces, ¿no? De un crítico ácido, ¿no? Dado que, bueno, vos lo conociste y me dijiste muchas veces que era casi hasta insoportable. Y su ironía constante. Bueno, la ironía tiene que ver con la agresión, ¿no? Naturalmente. Entonces, claro. Y no tan naturalmente. Claro. Entonces Pero, a mí me preocupa y me ocupa el Jorge, fotógrafo por dentro, que crea el personaje Fernán en la novela, y que es fotógrafo a través de toda su obra y de este ser que está hablando ahora. vos me estás insinuando o queriéndome decir qué Jorges hay en mi interioridad que no conoce el público. Puede ser. No sé, lo estoy Yo, buscando, si ¿no? quieren les comento, yo les voy a comentar con una anécdota que creo que la sabe alguien. Un día cuando edité en Escobar un libro, yo salía de la Casa de la Cultura e iba con Graciela Zureda, que era la secretaria de Cultura. Salía con ella y con otra escritora y había presentado a Don Jorge y el Dragón. Sí. Que incluso vos lo prologaste, Don Jorge y el Dragón, Sí, creo, señor. ¿sí? Entonces yo salgo, no se rían, es cómico esto. Y vienen 2 mujeres y una de ellas le dice a la otra, uy, mira, ahí está Jorge, el profesor de fútbol de Independiente de Escobar. Y yo estaba
con la secretaria de Cultura y con el arquetipo de escritor. Entonces, la que venía conmigo, que no era Graciela Soler, le dice a la otra, no, está equivocada, él es escritor. No, yo lo conozco bien. Es el que encarga. No. Bueno, digamos, esta es una anécdota para reflejar cómo justamente yo guardaba cosas, porque si no, si hubieran sabido que en Independiente de Escobar yo era docente de fútbol con mi hijo, uno de mis hijos, ¿no? Teníamos como 200 chicos y que ahí estuvo a los futboleros, yo estuve con Franco Zuculini, con Bruno Zuculini, lo conozco al padre cuando tenía 9 y 10 años, jugador de Racing, qué sé yo. Entonces el tema del arquetipo, el tema de la imagen, mejor dicho, es muy complejo, porque uno dice, pero ¿cómo puede ser? No porque yo me ufane en esto, no es que yo sea un campeón en una cosa y no, sino que qué difícil de tolerar para una cabeza, porque yo en Independiente de Escobar nunca dije que además era psicoterapeuta, y menos que era astrólogo, porque me quemaban en la plaza. Pero digo, justamente esta chance que me di fue justamente por esto, porque abrevé en otras cosas. Traté de no perderme cosas de mi vida, nada más. Y a mí me parece como que cuando las charlas que hemos tenido acerca de Borges, en donde Borges manifiesta al cuchillero y manifiesta cómo no le hubiera gustado ser ese y otros tantos más, ¿no? Y Bioy Casares, que estaba al lado de él, era la sombra de él, porque era el seductor y vos me comentaste, ¿no? Cada vez que tocaban el timbre, las mujeres que estaban con pero bueno, pero es interesante esto, ¿no? Pero ese es mi aprendizaje respecto de vos. Desde hace 30 y pico de años y sigo aprendiendo. Bueno, entonces mañana mismo te voy a plantear el partido de Racing y el esquema. Un 4-2-4. Ahí me quedo. Yo te quería hacer una pregunta. Es tu 9º libro publicado. El primero, los leí todos. Me sentí muy identificada con Andrea porque es una terapeuta loca y así me considero. Y te cuento que en el Congreso de Psiquiatría, que se hace en Mar del Plata, el más importante de la Argentina, empiezan a hablar de otro tipo de terapias. O sea, vos siempre fuiste un adelantado a la sociedad, como para mí todo genio, pero te cuento que, digamos, ya se está hablando en psiquiatría de que el verbo, el yo consciente, no ayuda, no cura, y la medicación los deja estables. Y otro tipo de terapias, como la protagonista de tu novela, ¿no? Que tiene que ver con ese hemisferio derecho que no habitamos y que pocos conocen. Así que, nada, me encantaría que todos lo lean, los invito porque es hablar un poco de lo que se viene, ¿no? En salud mental, en el proceso individual de cada uno. Y te quería hacer una pregunta con respecto a tu primer novela, que fue Aguito. Él era espiritual, etéreo, y Andrea es bien terrenal, loca. Digo, estos héroes, ¿no? Digo, ¿qué pasaron en esos 9 libros publicados en Jorge? Yo era chiquitita, tenía 6 años. Digo, ¿qué camino hiciste para pasar de ese Aguito espiritual, etéreo, y a esta Andrea terrenal, que está en contacto con la materia, que también tiene la sabiduría de Aguito? ¿Qué pasó por Jorge en esos 9 libros? Claro, lo que ocurre es que a Aguito yo lo dediqué bueno, esto es otra faceta. Yo estuve en un camino espiritual en donde el maestro era Don Santiago. Yo no lo llegué a ver. Me fui de ese lugar. Cuando hablo de un camino espiritual, no crean que iba semanalmente a un trabajo de autoconocimiento en donde había una persona que, como maestro, ¿no?, veía mis cosas y hacíamos meditación y otras tantas cosas como para el autoconocimiento. Entonces, a ese Don Santiago que yo no conocí, le puse Santiaguito y quedó Aguito. Y Aguito es un personaje de unos 7 centímetros en donde le quise homenajear al maestro que tuve. Desde ahí, considerando eso, este personaje es no diametralmente opuesto, pero sí es, como dice Natalia, es visceral, es de panza, es de panza y es de llevarlo permanentemente al acto contrario. Permanentemente le está rompiendo los esquemas porque le está
insinuando el acto contrario, para salir de la mecanicidad que tenemos nosotros todos los días. Ella se da cuenta que repetimos y repetimos y repetimos, y esto hasta lo dice la Biblia, estamos dormidos. Porque si repetimos y repetimos significa que estamos dormidos, y no es ninguna agresión. Si yo estoy mecanizado, estoy haciendo todos los días lo mismo. Yo no digo que dejen de trabajar, pero a partir de ahí, el acto contrario significaría empezar a auto-observar. Y esto es lo que propuso también Jung, ¿no? El self, la auto-observación, que también lo hizo Gurdjieff y otros tantos, ¿no? En una charla que tuvimos con Carlos Caporali, que está allá, que es encargado de una radio y es un escritor también. ¿Me escuchás, Carlos? Perfectamente. Te mando al frente, ¿no te molesta? Para nada, en absoluto. Bueno, estábamos justamente hablando de este tipo de cosas que son interesantes para que se abra un poco el paño de todo lo que somos como seres humanos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque esto no se puede hablar en todos lados. No porque, pero se necesita un ambiente. Y no es casual esto, no es casual, ¿no? No sé si querés agregar algo, Carlos, ¿no? Bueno, primero agradecerte por la mención. Confieso que todavía no leí tu obra, ninguna de las 9, pero escuchando la presentación y las opiniones de esta sabia concurrencia, lamento no haber sido el editor de tu obra. Pero entiendo que no va a faltar oportunidad. Y querría hacerte una pregunta, dado que el título de tu obra, de tu novena obra, hace referencias a una farmacopea determinada. Querría estar seguro, en base a tus opiniones, si una vez que termine de leer tu obra, voy a tener algún efecto colateral. Muy bueno. No. El medicamento homeopático no trae este tipo de... Muy bueno. La verdad, brillante, Carlos. Gracias. Gracias, querido Jorge. Gracias. No, le cuento que Carlos es, además de ser escritor, editor y encargado de muchas cosas, tiene un programa de radio, el cual me invitó, pero que lo maneja de una manera que yo no podría ni remotamente hacerlo, ¿no? Esas cualidades que tiene, ¿no? ¿Vos ibas a decir algo, no? No, pero justo que hablaba del nombre, ¿no? O sea, que citaba la obra, digo, no nos contaste por ahí del nombre en sí, ¿no? De por qué elegiste ponerle ese nombre en cuanto a todo lo que estamos contando que tiene esta novela y bueno, el título, ¿no? Todo lo que representa el título, esa presentación, ¿no? Esa imagen, esa primera impresión que también, bueno, con esa imagen en el libro, digo, nos abre un poco ahí a un ave increíble, ¿no? Que tiene muchas habilidades y muchas cosas lindas. Bueno, en realidad la descripción del halcón lo traje porque fui a un libro que tiene esta chica, Graciela, y el médico homeópata habla precisamente de las características del halcón peregrino. El halcón peregrino domesticado es aquel que se utiliza en cetrería. El dueño lo apoya acá y lo manda a cazar, pero lo mata de hambre. Es decir, que el dueño de el halcón peregrino domesticado lo mata de hambre para que se vaya a cazar la presa, pero que vuelva, porque sin el portador del alimento se muere. Es decir, hay una manipulación. ¿Se entiende? Entonces, a Fernán lo llamaban halcón en el bar, porque cuando jugaba al ajedrez se convertía en poderoso, pero en su vida diaria era un minusválido.
Entonces, diariamente ocupaba un rol y luego otro. Entonces, el halcón peregrino encajó perfectamente como para esto. Y luego copié lo que leí en el libro, que es el ave más rápida del mundo porque vuela hasta 400 kilómetros en picada. Yo esto ni lo tenía la menor idea, hasta los sueños. Argumenté otras cosas que no están ligadas al halcón, pero es el halcón, maravilloso, ¿no? La verdad. Y no sabía nada de lo de cetrería, no tenía la menor idea de que era un halcón que le privaba de alimento y que lo manipulaba. Como en este caso, ustedes ven en el mundo muchas veces un juego en donde las parejas hay un juego de poder y no poder. Esto es lo mismo que no puede haber un poderoso sin un minusválido. Esto es Superman. Superman era Superman, pero tenía Clark Kent. ¿Se entiende? Había un juego de Superman salvaba a la humanidad, pero Clark Kent tenía anteojos. Era un blandito. No sé si ustedes saben la historia de Superman, ¿no? Porque Superman me dijo. Si el tema del superhéroe es lo que nos pide la sociedad. Yo tengo que ser fuerte, tengo que bancármela y tengo que poder y poder y poder. Esto es todo lo contrario. Porque esto es ignorar que hay una parte, sobre todo del hombre, que tiene que permitirse llorar, que tiene que permitirse arrodillarse, que tiene que permitirse ir a la sensibilidad, que tiene que permitirse abrir. Que hoy se está dando en el hombre, no antes. No porque antes sean idiotas, sino porque se está dando algo rico. ¿No te parece que es así? Vos lo verás en consulta también, ¿no? Pero fíjense que nosotros vamos contra la cultura, porque yo educo a mi hijo para que sea un campeón, para que sea 10, para que no falle, para que cumpla. Este es el estereotipo, y ahí con eso yo voy a tener un hijo feliz. Y yo atiendo a esas personas con intentos de suicidio y ataques de pánico. Es decir, ¿podemos criticar amorosamente la bajada de línea? Esto es lo que propone fundamentalmente el libro, es decir, repensar la vida. ¿Dónde me estoy ubicando? Porque si yo sigo la corriente de lo que me están diciendo, yo no puedo fallar. Yo tengo que ser ejemplar en todo. Entonces la propuesta es equivocarse. Y esta mujer lo lleva permanentemente a aceptar el error, la equivocación. Porque si yo les pregunto a ustedes cómo empezaron a caminar, no me digan que empezaron a caminar y no trastabillaron. Entonces todo esto, esta cuestión hegemónica de la bajada de línea. No me puedo equivocar. Tengo que cumplir, tengo que ser 10, tengo que... Y este hombre tenía un super yo rigidísimo, ¿no? No podía permitirse ser 7. Tenía que ser 10. Entonces, si yo tengo 10, no hago nada. Porque tengo un Jorge despótico. Bueno, y no sé. Bueno, Bien, sí, no, es esto de, como decías, en base también a la pregunta que hizo por ahí, no sé tu nombre acá, la gente de la casa, que hablaba de la tensión, ¿no? Entre Oriente y Occidente, entre el minusválido y el poderoso, y en algún momento propone, ¿no? Que a veces justamente lo que hacemos es caer en la trampa de dividirlo y separarlo. Y él decía, hay que sostener la tensión, para que, si en lugar de calificarlo, clasificarlo y valorarlo, ¿no? Como esto es deseable y esto no, la minusvalía en este caso sería no deseable, sentirse poderoso lo deseable. Si yo escapo de esa lógica y sostengo la tensión, decía, en algún momento fuerzo a la conciencia que surja un nivel superior que abarque ambas, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, y me parece que lo refleja, lo pienso ahora, ¿no? La novela es un poco lo que aprende el protagonista, porque lo llaman halcón peregrino cuando juega al ajedrez en el bar, es como una pista de que esa energía, por así decirlo, lo habita, no es solo una persona indefensa. Y bueno, me parece que ese es el relato, la búsqueda de ese opuesto, y me acordé de esa frase de Jung que decía sostener la atención, ¿no? Me parece que puede ser interesante pensarlo así también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar?
alguna sensación, algo no tan racional también, como proponíamos al principio. Yo te iba a hacer una pregunta, Jorge. Sí. En cuanto a un poco tu historia personal, ¿hay una vinculación entre este Fernán y tu desarrollo desde el inicio de la escritura? Porque, por ejemplo, ahora estábamos hablando, lo señalaba bien, de que hay un super yo, que la sociedad apunta hacia ello, y está la otra persona, la otra personalidad, la cual es no tanto el poder, sino el saber vislumbrar y poder llorar, poder escribir, ser sensible. Y yo me acuerdo mucho, porque hemos compartido momentos, yo me acuerdo mucho cuando vos estabas escribiendo y estabas desarrollando otra tarea en la cual tenías que ser el superhéroe. ¿Te acordás? El superhéroe, el exitoso en la venta, el que tenías que cumplir ciertos requisitos, el que tenías que, entre comillas, acatar órdenes, pero estaba la parte sensible tuya en la cual vos escribías. A escondidas o no escondidas, pero escribías y hacías lo que a vos te satisfacía y donde vos te sentías bien. Entonces, es un poco, digamos, esta historia de Fernán también, ¿o no? Es un poco esa dualidad. No, en realidad Fernán es un exceso de cumplimiento, un exceso de cumplimiento. En el caso mío, yo era rebelde a lo que hacía. Sí. Totalmente. Sí. Y justamente me liberaba en las mesas de café, que vos me habrás visto infinidad de veces, ¿no? En donde yo podía llegar a desplegar otra parte que me estaba llamando. Pero yo estaba haciendo algo que no me gustaba, producto de una sociedad en donde obviamente yo tenía que comer, tenía que alimentar a la familia, tenía que alimentar. Entonces, no podemos en esta Argentina vivir de la escritura, de la pintura. Lo debe de saber Olivia, que es una artista plástica, y lo deben de saber, es imposible. Entonces, justamente yo me permitía jugar eso porque el trabajo no era 8 horas en una oficina. Esa era la gran ventaja, poder idear este tipo de cosas. Pero el caso de Fernán fue un reflejo de lo que muchas veces yo veo en algunos pacientes, en donde hay que cumplir, no hay que fallar, hay que comportarse de una manera determinada, ¿sí? Entonces, eso es una autoridad interna que inhibe cualquier error. Y si inhibe cualquier error, ¿cómo voy a dibujar si yo soy malo? ¿Cómo voy a bailar si yo soy malo? ¿Cómo voy a escribir si yo soy horrendo? ¿Cómo voy a cantar si yo soy horrendo? Pero porque tengo esa voz inhibitoria. Y justamente este personaje tiene esa voz. Por eso Andrea le rompe los esquemas. El mejor de los sentidos. Entonces, justamente, el primer punto es: ¿cuál es mi autoridad interna? ¿Qué me dice mi autoridad interna? Si es una autoridad interna exagerada que me dice no puede fallar, yo no asumo ni escribir, ni pintar, ni nada, porque yo me voy a criticar. Pero mostrar mis errores es el primer paso para la escritura, o para cualquier arte. O no me vengan a decir que Niccolò Paganini empezó a estudiar violín y le salía todo de taquito, o cualquiera, pero estuvo horas y horas y horas y horas, como cualquier persona que se dedica a escribir, a pintar, a esto, a lo otro. ¿Sí? Pero sí, lo que vos decís es, yo exageré eso justamente para que aparezca otra parte bien transgresora, bien transgresora. Y lo que dijo Nati justamente tiene que ver también con una dinámica, porque bueno, ella está en el dispositivo Pavlovsky. Y el dispositivo Pavlovsky, bueno, ¿con qué personajes estás vos? ¿Cómo sostenés todo esto? Porque es sostener la intensidad. ¿Cómo se sostiene una intensidad? Con una persona que es esquizofrénica, con una persona que... ¿Cómo se sostiene? Metiéndote en su mundo.
pero el tema puntual es cómo salís si vos te perdés en ese mundo. ¿Eh? Es el riesgo, ¿no? Entonces uno tiene que poner, si vos vas al Moyano o al Borda, vos vas a ver a los psiquiatras que son una pared. Y no estoy criticándolo, porque no pueden meterse en la locura, porque es un peligro. Yo tengo que tener una cierta cantidad de argumentos como para medicar y separarme de eso. Es muy complejo entrar y salir de la locura, porque si me quedo enganchado, bueno, esta chica Graciela, les digo, cuando iba al Borda, justamente una vez se metió en la locura y bueno, por eso quedó así, pobrecito. ¿Puedo decir algo con respecto a eso? Yo soy médica y después, enojada con la medicina, fui al Borda a estudiar psiquiatría y tuve depresiones, 2 depresiones fuertes, porque me hacían mucho mal, me metía mucho, sufría mucho por los locos, por los enfermos. Entonces mi jefe me citó, y recién con el profesor le digo, me dijo, usted sería la mejor psiquiatra del mundo porque se mete en la locura. Los psiquiatras no se meten en la locura, se bloquean. Usted se mete, pero no sabe salir. Y me tuve que ir. Tiene que ver con lo que él está contando, porque es así, claro. Pero ahí está, si tenemos una perspectiva de la salud mental comunitaria, yo también trabajé en el Bordo tiempo, pero desde el lado del arte. Pero justamente, sí, del Frente Artista. Claro. Pero bueno, si tenemos esta perspectiva comunitaria donde no es una, claro, donde son muchas personas que interactúan. Lo que pasa es que en esas instituciones, bueno, yo soy homeópata, soy transmisora, no creo mucho en la homeopatía, hay como muchas cosas muy firmes, muy cuadradas, como que la cosa es así. Claro. Entonces no permiten esta interacción, este vínculo que vos... Por eso digo, es una tensión. Así, pero en aquel momento era medicación, y hoy también, educación, hoy también. Y no meterte, no sé cómo estoy, No, hoy también. muy duro, muy fragmentado, no te permiten incursionar en otras cosas. Como estamos No hay hablando. cambio. Claro, no hay posibilidad de entrar por otro lado. Si hubiera esto que vos decís, una comunidad más Hay que armar resquicios. ¿no? Entrar por otros lados. ¿Y por cuáles? Esto que estamos hablando, escritura, arte, danza, hay un montón de terapias alternativas que pueden sacar a alguien de esa persona más sanas y que no queden focalizadas en su parte enferma. Pero no son suficientes, es evidente. No, pero es que no se hacen. No se implementan para el enfermo. Si se implementara, esa persona que tiene un núcleo enfermo podría sacar, como hace mi hija, otras áreas artísticas y otras áreas, aparecerían otros yoes más aptos para vivir. Otras herramientas. Para vivir en una sociedad. Perdón, pero no quiero... No, pero es interesante esto, porque fíjense lo que se genera hablando de cosas que habitualmente uno no habla. Porque acá hay una preocupación. Porque una cosa es, estamos hablando de lo que es la locura, pero también yo puedo llegar a decir, no es locura seguir viviendo de la manera en que estamos, la sociedad, y cumpliendo y haciendo esto y haciendo lo otro. Es como, volvemos a la alegoría de la caverna. Podemos sospechar que somos los que estamos ahí y que vemos un mundo, pero nos espera otro. Y esto es interesante. Es interesante lo que vos decís, Adrián, porque en realidad, cuando uno ve compromisos como él o como muchos de nosotros, ahí está el germen. Esto es fundamental. Metanoia, cambiar la cabeza. Lo que pasa es que justamente si el psiquiatra o las instituciones ven una sola parte, la parte loca, la parte enferma, la parte incapacitada, y no permiten explorar las otras áreas, que es lo que estamos hablando, Claro. los otros yoes que tiene esa persona, que pueden desarrollarse y crecer, pero no se los permite, se los colapsa. Una pregunta. Sí, sí. Estamos hablando de que una persona que tiene un nivel de rigidez, super yo, en exceso, eso va en similitud a la locura, ¿no?
que tiene esa persona, como que se está Esa- pagando. No, locura no. No locura en el sentido de la transgresión. Por ejemplo, un super yo, una persona recontraestructurada, con un super yo enorme que se limita a Sí. hacer, ¿no? Tiene en sombra. A eso me refiero. Ah, claro. Si esa persona, Claro. En términos de salud, claro. digamos, en un extremo. Claro, si la materia prima de esa persona tiene un núcleo transgresor, raro, diferente, creativo, vayamos a lo que es... Pero si se lo pagás, a eso me refiero. Claro, vayamos a la astrología. Si vos tenés un núcleo enormemente acuariano, creativo, transgresor, rebelde, libre, independiente, pero tenés una autoridad interna inflexible en donde eso es luz, y sos autoridad, cumplís y esto y lo otro, como destino que vas a tener. Un hijo loco. O una Marta Minujín en el mejor de los niveles. ¿Cómo? O una Marta Minujín en el mejor de los niveles. Es decir, la energía puede venirte en una forma más rica o más pobre. Pero estamos hablando de creatividad. Como en general no hay un trabajo a nivel de ser, te viene lo pobre. ¿Por qué no cambió Freud? ¿Con qué? Con la interpretación de los sueños y con el inconsciente colectivo de Jung. Porque era taurino. Porque como era un taurino, ay, pero no estoy hablando mal ni nada, sino conociendo la materia prima. Y no estoy haciendo esto. Entonces, conociendo, si yo tuviera un Jorge recontra creativo y no lo vivo, ¿a quién voy a tener al lado? ¿A una esquizofrénica o a una recontra creativa? Claro. Es la misma energía con diferentes resoluciones. Valencia, claro. Entonces, empezar a ver las cosas desde ese lugar es interesante, no matarse, pero es interesante porque estamos pensando la vida desde otros criterios, independientemente de la resolución. Esto es así, porque si yo, y esto lo dicen muy bien los orientales, hay que reírse de uno mismo. Reírse de uno mismo significa no culparlo, ¿no? Porque tengo flaquezas, cometo algún pecado, me equivoco. Y es sano. Pero tenemos una bajada de línea en donde si no hay 10, ¿o por qué creen que todos los chicos cuando juegan al fútbol quieren la 10? ¿O por qué creen que es más vendible cualquier superhéroe o cualquier muñeco que tenga valor? Estamos educando desde la ignorancia, ¿correcto? Bien. ¿Cómo se rompe eso? Sí, me gustaría agregar que así como nace acá el intercambio, las opiniones, el debate, en este lugarcito, digo, así se está gestando. Sí puede cambiar, pero está en proceso. Esto que decíamos, ¿no? Esto que nombraba Kelly, lleva tiempo. Un cronos que a veces es un poco relativo en algunos casos, pero que sí hay una evolución. Y creo en eso porque justamente hay personas que necesitamos, como decía Nati, como decía Graciela, meterse. Hay que estar un poquito loco para entender estas versiones distintas y que todas son posibles y son reales. Pero me permito poner en debate la palabra locura. Porque hay una definición clásica, hablamos de un paradigma, hablamos de unos anteojos que ven una realidad, hay muchos otros y me parece y me encanta, porque yo soy acuariana obviamente, imagínense en esta nueva era que se abra todo esto, ¿sí? que empiece a renacer, que empiecen a gestarse estos debates y que por lo menos nos cuestionemos, como dice Jorge, empezar a preguntarse, empezar a dudar. Y con respecto al super yo, que no sé tu nombre, amor. Yo, Paula. Paula, lo preguntaba muy bien. Digo, a mí, desde lo que yo hago, se me viene mucho el término sufrimiento, ¿no? Digo, el super yo puede ser muy útil para estructurar en un primer momento, pero después genera cierto sufrimiento y hay que romper eso en algún punto, lo que hablamos de quemar, de transformar, lograr dar otro paso, y ese ya es propio, ¿sí? Por el super yo viene contenido desde otro lugar, bien armado.
y después es romper y hacer el propio. Entonces, yo lo veo desde el sufrimiento, desde lo que atormenta a una persona, pero justamente la crisis, la falta, esa hoguera interna es lo que permite, lo que da lugar a lo otro. O sea, la crisis es el momento de oportunidad. Entonces, bienvenida sea en todo nivel, ¿no? Por eso, nada, me encanta el libro, quiero decirte eso. Sí, bueno, con María hablamos muchas veces y todo esto que estamos mencionando sobre lo que es la crisis, en donde a mí me enseñaron desde chico a que cuando uno sufre tiene que tapar el sufrimiento, o tiene que negarlo, o tiene que ir a la farmacia y comprar algo para no sufrir. Es no enfrentarse con la crisis. Y justamente la crisis es la posibilitante como para algo. Yo creo que esto es lo que ocurre hoy en la humanidad. La guerra exterior nos está comunicando que hay una disociación en nuestro mundo interior que se manifiesta en el afuera. Disociación significa yo no soy socio de otro Jorge y estoy en pugna y me peleo. Entonces es imposible con las normas que existen y que van a existir que uno pretenda que haya paz, armonía, si yo no empiezo a trabajar en mí mismo. Es fuerte lo que uno puede llegar a decir, pero es real. Por más que uno pueda llegar a construir mentalmente, y esto es un arquetipo, el arquetipo del amor universal. Lo vimos en los hippies, esto y lo otro, que se fueron hacia un punto, contra el mundo material. Entonces, empezar a trabajar en uno mismo no es sencillo. Es lo más complejo, es el gran desafío. Entonces yo rompo con el esquema de la felicidad es pasarla bien. Bueno, este tipo se cuestiona. En ese lugar se quema a aquel que vive una vida fría, a aquel que no lucha consigo mismo. Y esto es interesante, independientemente de la resolución. Independientemente de la resolución. Es la idea misma. Ya hay una idea y esto se moviliza. Es una idea. Es como el campo astral. Yo tengo una idea y como en algunos orientales que tenían mucho dominio, yo tengo una idea y la hago a María y ir para allá. Porque se condensa mi idea en el campo astral y se la llevo a ella. Bien. Pero podemos ir a otras partes ignoradas. Podemos salir del altillo e ir al sótano. ¿Quién quiere ir al sótano? Madre mía. Yo iba de fracaso en fracaso y todavía llego. Pero es interesante abrir esa puertita. Interesante, ¿no? No sé si... Sí, dramática, ¿no? ¿Vos qué opinás? Yo creo que es necesario, me parece, ¿no? Y que un poco como a Fernante, si no lo propicias vos con una búsqueda o con un autoconocimiento, te llega, ¿no? Bueno, la individuación de la que habla Jung. Te vas individuando, te vas convirtiendo cada vez más en vos mismo. Y agregar dos cositas sobre la reflexión, así como nosotros nos movemos en polaridades, ¿no? Y un poco nos pasa aquello que necesitamos integrar. A nivel colectivo pasa lo mismo. Me parece que volviendo al tema de la medicina y cómo se trata la locura, ¿no? Venimos de un paradigma cientificista, mecanicista, y vamos camino hacia otra cosa. Yo tengo fe en que nos vamos a equilibrar porque evidentemente también lo construido por Freud o por el paradigma mecanicista también sirve, ¿no? Me parece que el freudiano para lo freudiano, el lacaniano para lo lacaniano, cada cosa cumple su función. Me parece a mí, yo intuyo, sin ser psicólogo, ¿no? Que quizás el problema está cuando le queremos adjudicar cosas que no le son propias. En eso Jung tuvo una visión más holística, me parece, fue más conciliador. Y también rescatar esto que dijiste, también en palabras de Jung, ¿no? Él dice, el trabajo empieza por nosotros. Si nosotros trabajamos nuestra sombra, aquello que necesitamos integrar, si bajamos al sótano, si incorporamos los otros yoes, o los escuchamos al menos,
eso por resonancia va a modificar también lo colectivo. Jung tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que me interpela mucho, que es cómo que un poco la tarea que tenemos nosotros, el sentido es encontrar la manera en que lo colectivo se expresa en nosotros de manera personal, ¿no? Como nadie es especial porque todos vivimos más o menos las mismas situaciones arquetípicas, pero al mismo tiempo somos especiales porque no las vivimos de la misma manera. Por eso creo que Jung, esta idea de descubrir cómo lo colectivo se expresa de manera personal, me parece que es interesante y que por eso la tarea es con nosotros mismos, ¿no? Y después yo veo a mi amigo más feliz, lo veo mejor, lo veo más liviano, y de alguna manera lo deseo, lo quiero para mí, y esa es la manera de invitar y de que se genere ese efecto dominó para que todo cambie. Eso pensaba mientras los escuchaba. Sí, es muy lindo lo que vos decís, pero hay que tener cuidado, por lo menos esto es una reflexión que yo me la hago desde hace unos cuantos años. Acá hay, en este momento de la humanidad, una guerra entre el ciberantropos y el antropos, es decir, el ciberhombre y el hombre. Y está ganando el ciberhombre. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y mucho cuidado. Porque los chicos y toda la tecnología nos están alejando de lo metafísico. Y esto es grave. Tener en cuenta simplemente esto, ¿no? Porque hoy se está gestando una guerra desde hace mucho tiempo. El ciberantropo y el antropo, yo creo que hoy está ganando el ciber, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y reflexionar y gestar estos ámbitos. Está en nosotros, gestar grupos, gestar. En la antigüedad se gestaban élites, pero no para ser más piolas sueltas, sino grupos de gente que tengan una misma idea y que conformen algo mucho más rico, como desafío, ¿no? Bueno, sí, ¿alguna preguntita más? Yo la verdad que me encantó este lugar y me encanta, Adrián, yo te agradezco, la verdad que no sé por qué le pusieron el blanco. El blanco por una inspiración zen, digamos, de alguna manera. A ver, no hay encuentro si no estamos vacíos, si no nos vaciamos. Si no nos vaciamos, la luz, el calor no puede encontrar. Si estamos muy llenos de información y muy identitarios, exacto, muy identitarios todos, hay rivalidad, no hay encuentro. El encuentro sucede cuando nos vaciamos y podemos encontrar puntos en común. Esa reflexión, esa percepción siempre tanto a Olivia, a mí y a los que armamos este espacio en su momento, nos llevó adelante. Escribimos un manifiesto hace ya 8 años, vivimos escribiendo manifiesto. ¿Y se manifiesta? Sí, está ahí. ¿Se manifiesta? ¿Y qué te parece? Mirá. No sé, no lo leí. Mirá. Vos sabés que en la novela hay un cuento que le cuenta la psicóloga Fernán sobre un montón de pozos que se llenan, que se vacían, tiene mucho que ver con lo que estás contando. Bueno, filosofía oriental, de estar vacío. Pasa que si le ponías el vacío se lo confundía con una parrilla o algo así. Así que el blanco me gusta. Ojo, Igual lo de las sincronicidades, de nuevo, ¿no? No es casualidad que estemos acá, que se haya dado este encuentro en este lugar, ¿no? Que a través de lo que acaba de explicar, de todo lo que nace. Mira, por ejemplo, hace unas semanas nomás terminó el Festival de Cine Africano, cine negro en el blanco, no sé. ¿Viste? Cosas así pasan graciosas también. Que, lo absurdo otra vez, ¿no? Sí. Y eso, esto de encontrarnos aliados en el sótano, ¿no? Bajar al sótano y ahí hay aliados, ¿no? Como dejar de resistirnos. Porque hay un montón de aliados acá en el sótano. En el subsuelo, digamos. El Aleph. Sí, el subsuelo. El Aleph, de abajo. Bueno, nada, tengo que agradecer entonces a Fernando. Yo escribo, pero se ¿Puedo? No, permiso porque yo soy un sometido.
No, tengo que agradecerlo a Fernando Villar. No me gustan las palabras elogiosas, hubo algo muy empático, muy de un vínculo que no se da con cualquier persona, ¿no? Muy rico, y esto es lo valioso para mí, y obviamente que a María la conozco desde hace bastante tiempo, y bueno, es una almita. Yo no vendo nada que no sea real. Sos una mujer especial, una linda almita. Somos sistemas, vos sabés conocer, somos sistemas. Totalmente, somos sistemas. Hay sistemas y sistemas. Para bien o para mal, claro. Así que Y a bueno, mí me conocés porque yo no. y a Kelly la conozco desde el... Diosa, Kelly. No, cancerina, no parece. Bueno, les agradezco muchísimo, incluso a Rosana que vino con la nena, que es una excelente escultora, que algún día, bueno, este lugar es como para que vos puedas poner algunas cositas tuyas. Sí, eso quería decir. Todos Si vamos a tienen volver. ideas, posibles talleres, encuentros, cuenten con el espacio. Este espacio se hace de los vínculos y, bueno, especialmente de este tipo de vínculos. Dentro de lo que es el Palermo gentrificado, nosotros tratamos de resistir justamente, ¿no?, ante la avanzada de este homo virtualis, ¿no?, que se instala cada vez más, ¿no?, y que va esterilizando los vínculos, va esterilizando las relaciones sociales. Nosotros eso, anteponemos esto, ¿no?, el calor, el encuentro, mirarnos, la autenticidad de la figura, de decir lo que hay que decir sin diplomacias, en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, eso, favorecer el encuentro. Yo querría decir algo que justamente lo trajo recién Adela. En general, cuando uno va a un lugar, las reuniones de máscara a máscara. Pero yo lo que vi hoy es de interioridad a interioridad. Y esto no es sencillo. Nosotros cuando salimos a la calle somos máscara. No le voy a decir a alguien, estoy hecho pelota o el otro. Y yo creo que acá hubo algo muy visceral, muy de adentro. No hubo esos convencionalismos que tenemos todos. Cuando salimos a la calle decimos buen día o y otro, y yo puedo pasar por un infierno, pero tengo que poner la cara, ¿no? Pero hoy lo que percibí es eso, ¿no? Digamos que hay algo. Creo que el espacio artístico debería perforar eso. Si el espacio, la actividad artística o cultural no logra perforar esa máscara, estamos perdidos. Y es lo que está pasando, y es la perspectiva que nos están, la industria cultural, del profesionalismo cultural o artístico nos quiere imponer. Que no perforemos esa necesidad que tenemos, ¿no?, de ir más allá de la máscara, ¿no?, romperla y tal cual. Bueno, ¿nos despedimos? Le pido un fuerte aplauso para ustedes. Gracias por venir y no sé, nos quedaremos charlando un poquito más ahora de forma más distendida. La música que puso Adrián hoy cuando entraban es una música que se llama el canon de Pachelbel, que le gustaba a Fernando, fanático del canon de Pachelbel, porque en ese bar berretín raro, que a mí alguna vez me hubiera gustado entrar a un bar así, había música clásica, blues, tango, y yo cuando entro a un bar hoy me quiero suicidar, porque y la chiquipún, y no estoy en contra del chiquipún, hay un chiquipún bueno, yo sí estoy en contra. Pero digo, libros, charlas, pero bueno, el canon de Pachelbel. Bueno. Sí. Me vas a
feminismo.